Hola a todos, ¿cómo están? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Jorge, hoy quisiera preguntarte sobre un tema que adquiere mucha relevancia y es la soledad. ¿Qué puedes contarnos de la soledad? Ujú. La soledad que es mi compañía. Parece raro, yo vivo con mucha gente. Tengo 4 hijos. Soy uno entre 11 hermanos. Tengo muchos maestros, muchos alumnos, muchos compañeros. Y sin embargo, la soledad es mi compañía. Pero no es paradójico, porque es que la compañía y la soledad no son dos cosas antagónicas. E incluso muchas veces la compañía nos genera una profunda soledad. Y la soledad también nos puede generar un profundo sentimiento de compañía. Así que ahí no estamos hablando de contrarios, sino de complementarios. ¿Cómo podemos vivir la soledad en compañía? ¿Cómo pudiéramos vivir la compañía en soledad? He ahí el desafío. Y ese desafío vamos a ver que tiene algunos puntos críticos para nosotros. Y es que tú estás condenado a la soledad, a una soledad negativa, a una soledad insoportable, a una soledad que no se llena con nada, siempre y cuando no aprendas a estar contigo. Es decir, que si uno no es su propia compañía, se va a sentir permanentemente solo, pero con ese sentimiento negativo de una soledad que te hace incompleto y que te aísla. Así que sería muy bueno que fuéramos recorriendo un camino juntos a través de la soledad, para que la soledad te complete, para que la soledad tenga sentido, para que la soledad te permita escucharte, resonar contigo y para que desde la solidez de la soledad, desde la integridad de la soledad, tú puedas acompañar a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa, a tu amigo, a la humanidad y puedas sentir que no te pierdes en el seno de la humanidad, porque sigues siendo tú. Si no hay soledad, si no buscas el silencio, si no estás contigo, realmente no puedes estar con nadie y te vas a sentir perdido por la vida. Si no hay peor soledad que la soledad acompañada. Yo lo veo, pero si las personas tienen la oportunidad de estar solas, de estar un fin de semana, de disfrutar el tiempo libre y salen de huida, en fuga de sí mismos y entonces buscan llenar el vacío, que es vacío de sí mismos, buscan llenar ese vacío con todo tipo de ruido, ¿sí? Con muchas cosas, cuantitativamente, con la televisión, con las noticias, con las salidas, con las playas atiborradas de gente, como si allí tuvieran una especie de seguridad y se sintieran completos en los otros, porque no son completos en sí mismos. Así que ese es un tema que tiene mucha tela para cortar. O sea que podríamos decir que la soledad no es simplemente un tema subjetivo o de percepción, que yo me siento solo, pero es un tema subjetivo porque me siento solo a pesar de estar acompañado. Es algo mucho más profundo. Es más profundo porque, claro, es subjetivo como es objetivo, pero más allá de lo subjetivo y lo objetivo, yo me digo que es un tema trascendente, que va más allá de la subjetividad y de la objetividad, que es un tema que concierne al mismo sentido de la vida, que es un tema que concierne al sendero, porque normalmente uno por esta vida va de ida, de ida, de ida y de ida, como si nunca hubiera regreso. Pero si un día sabes que la vida te obliga a regresar, bueno, porque hay una pandemia o porque estás cansado afuera, porque has perdido el sentido, y cuando uno pierde el sentido, ha perdido la dirección y se siente perdido. Y cuando uno se siente perdido en la multitud, en medio del mundo, experimenta una necesidad y es cambiar el sentido, cambiar la dirección. Eso quiere decir dejar de ir y de ir y de ir
y empezar el devenir, es decir, que siempre todo ir tiene un venir, tiene un regresar, y uno empieza a regresar. Pero ¿por dónde regresa uno? Cuando se ha perdido, por el camino de sí mismo, uno regresa a uno, hasta que llega el momento en que experimenta una necesidad suprema de acallar el ruido, una necesidad de escucharse interiormente, una necesidad de buscar el silencio a través de la soledad. Y en ese silencio y en esa soledad sucede algo mágico, que de pronto uno empieza a escuchar su cuerpo, a escuchar sus emociones, a conocerse, a reconocerse. Y cuando uno se reconoce porque se ha encontrado con uno, en ese momento sublime de soledad es la perfecta compañía. Estás contigo mismo, estás con el alma, estás con tu conciencia. Y en ese momento no tan objetivo o subjetivo, sino eso es complementario, es trascendente, lo inmanente se vuelve trascendente y cuando tú encuentras esa trascendencia al escuchar la propia voz de tu conciencia, la vida se llena de sentido. Pero ese sentido ya no es el sentido horizontal de repetirse, de ir y de venir. En ese momento de expansión de la conciencia, porque te has encontrado contigo, tú cambias el nivel, cambias la horizontal, es decir, que asciendes en la escalera de la vida, estás en una dimensión más alta de tu conciencia y el tiempo, que era el tiempo extenso y repetido, se vuelve un tiempo intenso, un tiempo profundo, un tiempo tan subjetivo como objetivo, pero sobre todo el tiempo emergente, el tiempo ascendente, ¿sí? Es lo que llamamos el gran tiempo, que es el tiempo vertical. Así que solo en la soledad tú puedes comprender un misterio, que es el misterio de la hora, de este instante, que es irrepetible, ¿sí? Porque un instante antes del segundo siguiente, como decía el poeta, somos eternos. Tienes un atisbo a la eternidad, que es la profundidad y la verticalidad del tiempo. Pero también encuentras el aquí mismo, este lugar interior, donde se conjugan como en un agujero negro todos los lugares, todos los tiempos y los espacios comprimidos en ese punto donde tú estás naciendo. Pero lo cierto es que si tú no entras en el vacío, la levedad, el silencio, la quietud de la soledad, nunca, nunca lo vas a poder reconocer y vas a experimentar ya no la plenitud del vacío, sino la vacuidad, ¿sí? Que es la forma, la apariencia, la superficialidad. No vas a encontrar tu propio fondo. Pues qué bueno que lo mencionas porque justamente te quería preguntar, para allá iba, y es que supongo que habrá que tener un aprendizaje o una experiencia o digamos cierto nivel, eh, no sé si llamarlo de espiritualidad, para poder llegar a ese punto donde la soledad nos lleva a entender, a comprender, a estar y vivir ese aquí y ahora, ese punto del que estabas hablando ahora. ¿En qué momento esa soledad en la que yo puedo descubrir y vivir realmente el aquí, el estar el aquí y el ahora, se convierte en algo negativo y nos lleva, por lo contrario, no sé, hablemos de una depresión, por ejemplo? A ver, nosotros tenemos una confusión sobre la espiritualidad, ¿no? Porque lo vemos como un proceso jerárquico más o menos espiritual, ¿no? Si estás muy elevado o estás todavía muy bajito y empezamos a comparar, ¿no? La espiritualidad es algo que te hace incomparable, que te hace único. Tú eres espiritual. ¿Y por qué eres espiritual? Porque el espacio que ocupas es espiritual y está conectado con el campo cuántico, está conectado con el universo. Tú eres espiritual porque eres universo. Tú eres espiritual porque cada átomo de materia en ti
es espiritual. No te falta tanto tiempo porque el tiempo no es extenso. Estás a un instante de percibirte como un ser espiritual, viviendo la experiencia de tu cuerpo, de tus emociones, de tu pensamiento y de tu personalidad. Obviamente que cuando tú te confundes, esa soledad no te lleva a ti, te lleva al vacío, al sinsentido, al aislamiento. Es decir, que tú regresas a ti para lamentarte, para sentirte víctima. Cuando eres víctima y simplemente te refugias en ti mismo, como si fueras una coraza, como si fueras un ataúd, es una expresión dura, ¿sí? Pero como si tú fueras un búnker, claro. Cuando tú buscas la soledad, buscando una seguridad que no se puede encontrar en la coraza del ego ni de la personalidad, vas a experimentar un sentimiento de tristeza, una tristeza que se queda congelada y va a producir depresión, pero es porque te has confundido, no has regresado a ti, has regresado a tu superficie, a tu apariencia, y entonces estás buscando una falsa seguridad al interior que no es el interior, porque simplemente lo que has hecho es refugiarte en tu caparazón, la caparazón de tu carácter y de tu personalidad y de tus antiguos ritmos, de tus antiguos hábitos. Es decir, que has cambiado de dirección para no cambiar, para ser exactamente el mismo. El que regresó fue el mismo que se fue. Y esa es la diferencia, pero cuando uno se va y regresa y ha aprendido la lección y ahí la diferencia, entonces ya uno no es el mismo. Y si uno no es el mismo, se puede encontrar o resonar con el genuino habitante interior. Ya la personalidad, el carácter, la coraza caracteriológica, todo eso que es externo, no se confunde, no se identifica con el alma, y si no se identifica con el alma, entonces no hay esa resonancia, esa comunión. Así que es cierto que la soledad puede ser tremendamente deprimente. ¿Por qué? Porque si no estás contigo, vas a experimentar un sentimiento de vacío enorme y te vas a confundir porque entonces crees que la culpa es de tu papá, de tu mamá, del gobierno, de la situación, de la crisis, de la economía, o vas a sentir que necesitas de todo lo otro, de todas las otras cosas para llenar un vacío que no se puede llenar ni con el universo, porque ese es un vacío de ti mismo. Y obviamente eso nos explica muchas patologías, ¿sí? Porque si tú tienes un vacío de ti, si tienes hambre de ternura, la ternura que tú mismo no eres capaz de darte, si tienes hambre de dulzura, pues posiblemente vas a consumir toneladas de azúcar y vas a hacer un síndrome metabólico y una obesidad y te vas a ir para donde el endocrinólogo y el internista, pero hay un diagnóstico, es falta de ti mismo. Y además hay un sentimiento. Frecuentemente la gente está sola y entonces se siente abandonada. De hecho, hay una patología, hay una enfermedad mortal para mí, sí, que es causa de muchas otras enfermedades, que es el sentimiento de abandono. Alguna vez fuiste abandonado. Entonces luchas toda la vida para no ser abandonado, para no sentirte abandonado. Y haces todo lo posible y hasta lo imposible para ser reconocido. Y entonces te vuelves un esclavo del reconocimiento para demostrarle a todo lo otro, a todos los otros, que realmente vales y vales mucho. Pero cuando tú estás ahí como un mercenario tratando de buscar el reconocimiento externo, el diagnóstico es muy sencillo, es porque tú no te reconoces, ¿sí? Hasta que llega un momento en que te puedes reconocer, en que ya no hay ese sentimiento de abandono y pudieras inclusive decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios se reiría contigo. Y yo me digo que si te aparece por la noche o apareciera aquí en el cielo y dice, yo nunca me he ido de ti, jamás te he abandonado, yo he estado siempre en tu centro, en tu corazón, como una parte de ti.
el único que se ha abandonado eres tú mismo. Y entonces Dios te daría una receta muy sencilla: regresa a ti. Pero la única manera de regresar es abandonar el ruido de la falsa compañía, del falso soporte externo, y encontrarte con valor. Eso necesita mucho valor contigo mismo. Y ya no estar en reacción de fuga, porque la reacción de fuga, cuando tú vives escapándote ¿de qué? De ti mismo, te escapas de tu ser, te escapas de tu amor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando andas en reacción de fuga? Pues que te desgastas: adrenalina, noradrenalina, cortisol, todas las hormonas del estrés, dañas tu epigenética, pero si eres el escultor de tu cuerpo. Pero si tú te abandonas y no hay escultor, y tu pobre cuerpo, como una materia prima, como fósil molecular, va a la deriva, pues te vas a desordenar. Pero hay un factor ordenante, y ese factor ordenante eres tú mismo. Es tu conciencia, es la conciencia de ti, la conciencia de tu sombra, claro. En ocasiones tienes culpas, tienes miedos al castigo, tienes temor de no ser reconocido, tienes temor de no ser valorado lo suficiente. Entonces, con todos esos temores, tú estás sometido a un estrés, a una tensión mayor. Y resulta que por ello, como tú te culpas, como tú te castigas inconscientemente, muchas enfermedades son otro nombre de la falta de perdón, de la culpa y del castigo. Entonces vives en un estado de lucha permanente, y llega un momento en que hay alguien en ti que reconoce que vales, por ejemplo. Tú reconoces tu valor intelectual y piensas que vales, pero no sientes que vales. Entonces tu sentimiento y tu pensamiento, tu cabeza y tu corazón entran en una gran fricción, y ahí hay un aquelarre interior. ¿Y qué ocurre? Que llega el fin de semana y tú no quieres estar contigo, porque vas a vivir en ese aquelarre, vas a vivir en ese escenario de una lucha interior permanente. ¿Y qué ocurre? Pues que te desgastas de día y de noche dentro de esa lucha, y para no luchar entras en reacción de fuga. Huyes de ti mismo, huyes de tu lucha interior. La única manera de poder resolverla es afrontarla, no es huir, ¿sí? Y cuando tú te confrontas, cuando tú la afrontas, cuando tú escuchas tu pensamiento y tu sentimiento, llega un día maravilloso en que descubres que no son contrarios, que son complementarios, que tu pensamiento le puede dar dirección a tu corazón, a tus sentimientos, ¿sí? Que tu corazón le puede dar fuerza a tu pensamiento, que eso enciende la pasión por la vida, y entonces empiezas a cultivarte. ¿Y cómo te cultivas? Silenciosamente. Cómo la tierra alberga la semilla silenciosamente, después del invierno, antes de la primavera de la vida. En silencio la semilla va germinando silenciosamente, va despertando, y llega un momento de silencio en que los rayitos del sol, eso es como la propia conciencia, es como el sol del alma. Entonces los rayitos del sol descienden con sus infrarrojos, que es otro nombre del amor, despiertan la semilla, y esa semilla maravillosa del plan de tu vida empieza a surgir y a emerger, y viene una plantita tierna, qué maravilla, y viene la flor, es la primavera, y viene la esperanza del fruto y de la realización. En ese momento tú te reconoces, pero quien no reconoce sus sombras nunca va a poder sentir su propia luz. Quien no reconoce su tierra oscura nunca va a poder asimilar la savia de la vida que se va a levantar y que un día va a florecer. Quien no sabe que esta dureza, que esta oscuridad, que esta resistencia, que esta roca oscura de nuestra propia vida, a veces de nuestra personalidad con sus impulsos y sus tendencias, hay un día maravilloso en que se va a licuar como savia y va a ascender
atraída por ese fuego del amor del sol y va a florecer. ¿Quién creyera que la roca oscura está destinada un día a convertirse en flor? Bueno, esa es la historia de la vida y eso necesita la soledad de una tierra fría y oscura. Pues es muy interesante eso que estás diciendo y seguramente muchas personas se van a identificar con esta pregunta y es el cómo. Porque ahora estabas hablando de esa guerra interna que puede haber, por ejemplo, entre el corazón y la mente, la cabeza. Yo puedo reconocer esas sombras que hay, yo puedo reconocer posiblemente qué son esos aspectos que posiblemente me están atrapando, que no me dejan crecer, evolucionar, por decirlo de alguna manera. Pero es suficiente simplemente saberlas y reconocerlas y esperar, como decías tú, que llegue, que se acabe ese invierno y lleguen los primeros soles rayos de sol de la primavera y evolucione eso que tiene que evolucionar, que empiece a crecer esa plantica o tiene que haber un trabajo más interno, más profundo. A ver, tú tienes toda la razón. No basta con conocer, hay que saber y saber es saborear, saber es trabajar, saber es sudar, saber es llorar, saber es vivir, saber es encarnar. ¿Sí? No es tan sencillo, pero si fuera demasiado sencillo no valdría la pena, ¿sí? Porque se trata de que tú labores en tu tierra. Tú tienes una tierra y esta tierra es tu temperamento, es tu herencia, es tu biología, es el homínido que vive dentro de ti. Pero ya tú no te mueves por fuerzas que son simplemente reacciones químicas o por fuerzas de sensibilidad o de instinto, sino que llega un momento en que tienes que cultivarte. ¿Y cómo que te cultivas? ¿Cómo sanas la vida? A través de tus propias heridas, a través de tu propio dolor. No niegues el dolor, no te resistas al dolor porque lo vas a convertir en sufrimiento y lo vas a dejar congelado. Pero cuando tu dolor revela tu amor, revela tu compromiso, revela tu pasión por la vida, cuando tú ves la herida y ves hay un surco en tu tierra, una tierra herida se convierte en una tierra fértil. Pero cuando tú tienes que llorar y tienes que sudar, pues yo me digo que la tierra húmeda es tierra fértil. Así que primero la vida te va a regalar dolores, es un bello regalo. Segundo, te va a regalar dificultades, maestros muy exigentes. En tercer lugar, cuando tú tienes la humildad de tu tierra herida, cuando tú puedes penetrar en el surco de esa tierra y no resistirte y no seguir siendo la roca dura, sino la tierra aireada y removida por el dolor, por el sudor, por el trabajo en la vida, cuando puedes llorar y puedes sudar, entonces esa tierra húmeda va a ser tierra fértil. ¿Y qué ocurre? Pues que tú descubres que en medio del caos, en esa matriz que llamas el desorden de tierra removida, había la semilla del plan de tu vida, una semilla única, porque tú no viniste a ser como Jesús o como Simón Bolívar o como Buda o como papá o como mamá. Tú viniste a ser como tú, pero tú eres como tú cuando te encuentras contigo. Y tú te encuentras contigo si aceptas tu dolor. Tú te encuentras contigo si no te resistes a tus heridas. Es la historia de Quirón, del sanador herido. Uno se sana desde sus propias heridas. Uno sana a través del aprendizaje de su propio dolor. Y así es como nosotros revelamos nuestra esencia, el amor que somos. Pero el amor, claro, no es una migaja, ¿sí? Tú no puedes andar, renunciar a tu soledad y andar buscando migajas de compañías, pero tú no eres digno de migajas. No tienes que decir que estás muy bien porque tienes 50 amigos, ¿no? Quien tiene 50 amigos está perdido, ¿no? Si tuvieras un solo amigo o dos amigos de verdad, desde el alma, de todo corazón, que te acompañen en el dolor, con los que puedas llorar, a los que puedas abrazar, eso sería más que suficiente. Pero si no tuvieras ningún amigo y fueras tu amigo,
porque hubieras aceptado el sendero de la soledad, eso sería maravilloso. Pero si tú un día pudieras reconocer como hombre tu propio femenino y reconocer tu dulzura y tu ternura y tu vulnerabilidad y tu fragilidad y tus lágrimas, e encontrarías el eterno femenino adentro, y entonces podrías encontrarte con tu mujer de otra manera, porque ya habrías hecho ese matrimonio interno. Yo digo que los matrimonios no ocurren afuera, sí ocurren adentro, uno lo resuelve dentro de uno. La unidad está en uno, y esa unidad que uno conquista adentro, al seguir el sendero de la soledad, luego la puede reconocer afuera y la puede complementar afuera. O sea que tú no viniste aquí para que nadie llene tus vacíos, porque tus vacíos son solo vacíos de ti mismo. Y cuando aceptas un día el silencio, la oscuridad, la sombra, la levedad, el vacío, entonces en ese día en que te encuentres contigo, en que regreses realmente a ti, vas a reconocer el otro que vivía en ti. Ese otro que vivía en ti es tu conciencia, es tu alma. Vas a escuchar la voz del silencio, y entonces en el silencio te vas a conmover, y conmovido te vas a reconocer, y al reconocerte te vas a amar, y al amarte vas a poder amar el mundo, y vas a poder ser compañía para el mundo, y vas a ser un terapeuta maravilloso. Yo digo que toda relación humana es terapéutica, porque si un ser humano está consigo mismo, va a generar un campo de paz, de solidez, de seguridad, de confianza, de armonía tan grande, que se va a volver magnético y atractivo. Aquí, Juan Carlos, yo frecuentemente me encuentro con un tipo de consulta muy especial. Es el de mujeres jóvenes, muy inteligentes y muy bonitas, tremendamente solas, ¿sí? Tremendamente solas, que no han podido encontrar su pareja, porque a pesar de su belleza, a pesar de su cuerpo, a pesar de su gran anhelo de tener una familia y tener un compañero, a pesar de su inteligencia, y tal vez por su inteligencia no han encontrado afuera su pareja. Y es bien especial que todas las relaciones en las que entran rápidamente se disuelven. Entonces el motivo de consulta es: doctor, es que yo soy muy de malas, ¿sí? Es que yo soy muy de malas en el amor. Dice, tú no eres muy de malas en el amor, esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo. Porque tú te puedes echar todos los desodorantes y todos los perfumes, y ponerte todos los vestidos y revestir tu belleza con la belleza externa y hacer ostentación de tu inteligencia, pero no es suficiente. Porque si no hay un campo unificado dentro de ti, si no hay coherencia, si tú no amas tu belleza, si no la abrazas, si no la reconoces, si tú no amas y reconoces tu inteligencia, si tú no realizas esa bella alquimia en que la cabeza por fin aterriza en el corazón, desciende en el corazón, entonces no vas a producir un campo de coherencia. Y si no hay un campo de coherencia, yo llamo, ese es el aroma de la vida. Tu belleza no es la forma de tu nariz ni el brillo de tu mirada. Pero en ese caso, ¿dónde está el, llamémoslo, el cortocircuito? Porque una mujer de estas se sabe inteligente, se sabe bonita, se sabe, digamos, especial y atractiva. ¿Dónde está ese cortocircuito? Precisamente que se sabe, pero no se saborea, porque saber no es sabiduría. Saber puede ser un conocimiento. Ella conoce su inteligencia, ella conoce su belleza, ella busca ser reconocida por su inteligencia y su belleza, pero ella no se conoce, ella no se reconoce. Así que, en primer lugar, ese viejo aforismo de la sabiduría: hombre, mujer, conócete a ti mismo. ¿Y qué es lo que uno primero conoce? Pues su ignorancia. Entonces, cuando uno cree que sabe, eso es muy grave,
porque no sabe que ignora. Porque no sabe que ignora. Y para saber que ignoramos tenemos que regresar a nosotros. El sendero de la soledad nos lleva a reconocer nuestra propia sombra. Imagínate un árbol que niega su tierra y su sombra, pues no va a fructificar ni va a tener raíz. Así que reconocemos con humildad, bueno, tenemos belleza, tenemos este intelecto y todo, pero si además tenemos orgullo, estamos perdidos, porque el orgullo nos separa de todo lo otro. Pero si una mujer más o menos bonita o mucho menos bonita o fea, digámoslo así, desde el punto de vista externo, si esa mujer es humilde, esa es una tierra bella, porque en esa tierra pueden germinar semillas maravillosas. Pero si de pronto tú te encuentras una pareja, entre comillas, dispareja desde el punto de vista de la forma externo, una rubia despampanante con un negrito y entonces desde afuera decimos, pero ¿qué es eso por Dios? Eso es una maravilla, es la alquimia de la vida, es el sol que se ha encontrado con la tierra para que en conjunto germine una semilla y se recree este arco iris maravilloso de la humanidad. O sea que digamos que esa es la construcción del arco iris, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Se están disolviendo las fronteras, la gente está viajando. Pues si yo en Europa veo cómo los muchachos se van para el África y hacen vacaciones de servicio y reconocen comunidades en las que las necesidades elementales no han sido nunca satisfechas y encuentran el infinito placer de servir, de dar lo mejor de sí mismos y descubren una cosa maravillosa, cuánto les sobra en este mundo de vacuidades y de falsas necesidades y descubren gente feliz a los que todo le falta, pero nada le falta porque tienen la sonrisa, el amor, el ser y cambian la vida. Nosotros de pronto emprendemos retiros, los llamamos el sendero de la soledad. Ya no es un retiro forzoso, ya no es que la vida te confina o te obligan a quedarte en casa, ¿no? Ya es que no es porque tienes limitaciones económicas y entonces tienes que estar literalmente retirado, ¿no? Estos son retiros voluntarios. Cuando yo elijo el regreso, cuando elijo el silencio, cuando elijo la senda de la montaña y simbólicamente ascendiendo a la cima, a la nieve, a la montaña, a los templos sagrados de la tierra, estoy haciendo un recorrido a través de mí mismo. En ese momento la soledad es sagrada, la soledad se llena de sentido porque te lleva a la caverna de resonancia del silencio, al templo interior, a tu propio corazón. Si nosotros supiéramos que el corazón es el lugar de resonancia del sonido del silencio, así lo conocen los antiguos sabios, que es el lugar donde tú encuentras la resonancia de la voz de la conciencia, que es el lugar donde se manifiesta el ritual sagrado del maestro interior que vive en ti, que es el alma, pero el alma no la puedes alcanzar, no puedes resonar con ella, no te puedes encontrar con ella, no la puedes presentir si andas metido en medio del ruido externo. Entonces la soledad acalla ese ruido y te permite primero reconocer tu dolor, reconocer tu sombra, mirar con horror tus errores, pero saber que tus errores cuando tú estás contigo son tus mejores maestros, aprender la lección y una vez que liberas esa lección, liberas un gran potencial. Pero es que cuando estás solo tú descubres, Dios mío, a cuántas cosas estaba aferrado, ¿sí? Y toda la economía energética invertida en apegarme, en aferrarme, en retener mi potencial. Si esa misma fuerza que hemos empleado en amarrarnos, en aferrarnos, la empleáramos en liberarnos, reconoceríamos lo mejor de nuestro potencial, pero tú te liberas cuando se acaba el temor. Y se acaba el temor cuando dejas de huir de ti mismo.
Todos los temores, en última instancia, son temores del ser, es decir, que tú estás temiendo la maravilla de lo que eres porque te has confundido de tal modo con lo que no eres, que entonces no quieres confrontar esa luz que va a disolver todas tus falsas posesiones, porque para que a fin de cuentas te puedas poseer. El problema es que si no, tú no te tienes a ti mismo, si tú no te posees, si tú no alcanzas el potencial del ser, todo lo demás te va a poseer. Es ese problema cuando nosotros no apreciamos la soledad, que vamos en búsqueda de posesiones externas que terminan poseyéndonos, creándonos dependencia, y además de crearnos dependencia, nos quitan lo más sagrado que nosotros tenemos, la libertad, que es un don del alma. Así, Juan Carlos, que este tema hay mucha tela para cortar, pero es un tema muy bonito y es muy profundo. Y yo diría que los problemas del mundo son porque no hemos llegado a nosotros, porque no nos hemos interiorizado, porque no hemos aceptado nuestro silencio interior, porque no hemos encontrado un tiempo-espacio, un espacio-tiempo, un lugarcito y un instante dentro de nosotros. Y como eso no ha ocurrido, pues no nos conocemos, y como no nos conocemos, no nos reconocemos. Y como no nos reconocemos, no nos amamos. Hay una causa mayor de enfermedad, y esa causa es muy sencilla, es la falta de amor, de genuino amor, porque un amor que genera dependencia es una caricatura de amor, eso es enamoramiento, eso es una droga más, eso no tiene sentido. El genuino amor libera, y por eso el genuino amor es incondicional. La gente cree que esto es muy difícil, no es en absoluto difícil desapegarse y amar incondicionalmente, porque en ese momento empieza a fluir todo el potencial del ser. Y tú encuentras el misterio, el profundo misterio de la soledad, cuando estás solo contigo, cuando haces el vacío de todo ruido externo, automáticamente la luz interna. Reconoces algo muy especial, y es que el vacío es inherentemente luminoso. En el primer día Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Dónde? En el vacío, en las tinieblas, en el silencio, en la singularidad. Todo este universo maravilloso que vemos con toda su expansión es simplemente la gran explosión del vacío que se diversifica en ese potencial infinito de todos los seres y las cosas que vemos en el universo. Yo me digo que la vía de la soledad es regresar al Big Bang, al potencial del comienzo, a la entropía negativa del comienzo, a la máxima energía posible que nosotros tenemos, que es la energía del nacimiento. Así que se trata de ascender a nuestra humanidad, de regresar adentro para descubrir el segundo nacimiento, y el segundo nacimiento es nacer desde la luz, nacer desde este fuego interno que nos hace reconocer nuestro potencial interior. Así que yo me digo que la soledad no existe, ¿no? No existe cuando tú eres tu propia compañía, que la soledad es una ilusión, que es una gran confusión, que tú siempre has tenido alguien que vela en ti, alguien que te protege, alguien que te cuida, el ángel de la presencia, el ángel de la guarda, el ángel de la paciencia, el Señor del sacrificio. Tiene muchos nombres, ¿sí? Pero digamos, si tú supieras que tú eres un ángel y tienes el potencial infinito del ángel que vive dentro de ti, que se expresa en ti, cuando ya tú dejas de resistirte a ti. Y la soledad es un camino para eliminar la propia resistencia al ser que somos. Wow, este tema está muy interesante, pero no vamos a terminar todavía. Creo Ah, que no. todavía tenemos muchas cosas por preguntar. Y una pregunta que se me viene a la cabeza en este momento es, ¿cómo podemos hacer cuando estamos acompañados? ¿Cómo respetamos
espacios internos también. ¿Cómo podemos buscar ese espacio de soledad a pesar de la bulla que nos presenta el mundo? A ver, esa pregunta es genial, Juanca, es muy, muy, muy interesante, porque la gente cree que vivir en compañía es negar la propia soledad. Nosotros necesitamos aislarnos, nosotros necesitamos espacios nuestros, aunque estemos en pareja o aunque estemos en familia. Nosotros necesitamos retirarnos y esos espacios son sagrados. El espacio para estar contigo. Si tú no permites que tu mujer esté con ella misma, jamás va a estar de verdad contigo. Si tú no la liberas, no la vas a traer. Entonces no puedes decir que tu señora es como un gorrioncito en una jaula de oro, porque aunque viva en un palacio va a estar prisionera si ella no es dueña de sus espacios y de sus tiempos. Entonces que nos dosificamos. Yo lo he vivido en mi vida, de lo más maravilloso que hay para una pareja es que haya vacaciones, deja de verla 8 días, 15 días, porque si no, no te vas a dar cuenta cuánto significa para ti. Así que esas pausas son sagradas. La vida es ritmo. Y claro, cuando se pierde el ritmo y entramos en la monotonía, lo que viene es la aburrición, lo que viene es la inercia de la repetición sin sentido. Pero si tú haces pausas, y no solo pausas, sino cambias el ritmo, cambias tus pasitos en la danza, entonces la vida se vuelve maravillosa. Pero si todos los días estás bailando lo mismo, vale la pena. Yo le digo, mira, a tu mujer, invítala un martes por la tarde lluvioso y común y corriente, dale la sorpresa, regálale flores, no esperes el día de la madre o el día de su cumpleaños, e invítala a comer, sorpréndela, cambia de ritmos. También sal de la prisión de la rutina, no estés ahí, como me decía una señora, alguna vez me llamó por teléfono a quejarse bueno, de la vida, a hacer una consulta. Y entonces me dijo, un momento, doctor, que ya no puedo hablar, es que tengo el Santísimo expuesto. Y yo, ¿pero quién es el Santísimo? Pues mi marido, ¿no? Entonces, o mujeres que se quejan, dicen, pues es que yo no tengo vida desde que mi marido se jubiló, es que ya yo no me lo aguanto, pare, mire, vea, oiga, y entonces caemos en la prisión de la rutina. La vida hay que inventarla y para inventarla hay que tener ritmos y esos ritmos están hechos de pausas. Así que qué bueno que tengamos vacaciones. Uno debe tener vacaciones de la oración, vacaciones de la meditación, vacaciones del trabajo, vacaciones de la mujer, del marido. Qué bueno, unas vacaciones no es para hacer lo que a uno se le dé la gana, sino para entrar en recogimiento, en soledad y tener ese espacio sagrado donde uno empieza a valorar lo que tiene, porque a veces tenemos que esperar la muerte. Se nos muere la madre, se nos muere el padre, y en ese momento nos damos cuenta cuánto significaba para nosotros. Y no lo habíamos reconocido y lo peor de todo, no lo habíamos agradecido. Así que si nosotros no esperamos a la muerte para valorar a la gente y no esperamos esa gran pausa, sino que tenemos pequeñas pausas, vamos renovando el amor que somos. Es fuerte Claro. y claro, pues lo pone a uno a pensar porque muchas veces en esos pequeños espacios viene el remordimiento o esa sensación de culpabilidad de ¿será que estoy haciendo mal por, por romper esos espacios a los que venimos acostumbrados? Eh, Tú ahora decías, por ejemplo, con mi señora, dale esos espacios, pero también yo tomo mis espacios, necesito generar esos espacios para mí. Y esa sensación como de ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿Está mal? No, a ver, esa sensación no está mal, pero es expresión de inseguridad que uno tiene que resolver. Yo te doy el espacio, pero te vigilo, ¿sí? Yo te doy el espacio, pero te llamo a ver dónde estás y cómo estás. Yo te doy el espacio, pero es que yo no confío en ti. Si yo te doy el espacio y a la vez te doy una señal que no me fío de ti,
realmente te estoy oprimiendo. Es preferible que me esclavices de una vez, ¿sí? Porque es que el encierro no es el encierro en la casa, el encierro es en la prisión del condicionamiento, de la inseguridad, de la desconfianza y de la vigilancia. Y cuando eso ocurre, realmente yo no estoy inseguro de mi mujer, no puedo estar inseguro de mi mujer si no estoy inseguro de mí, si la desconfianza parte de ti. Si tú confías en ti, confías en el hijo. Y si el hijo se equivoca, pues lo abrazas y le dices, bueno, yo confío en ti, pero en ese que se ha vestido de harapos y que es un mendigo, yo no confío porque ese no eres tú, ¿no? Es decir, que yo no confundo la forma con la apariencia. Y esto es bien importante porque hay una clave mayor en la vida para poder generar estos espacios de pausa y restaurar el ritmo. Y esa clave mayor es que si tú te quieres, vas a hacer que la gente se sienta querida, ¿sí? Aunque la confrontes, no importa, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita tu hijo de ti? Sentirse querido. ¿Qué necesita tu mujer? Sentirse querido. Y para sentirse querida significa que tú seas de verdad, que tú seas auténtico, porque es posible que tú te equivoques, pero si además de ladrón bufón, es decir, que si tú te equivocas y de sobremesa eres un mentiroso, la mentira no te la van a perdonar, el error te lo perdonan, pero el error más la mentira y el no reconocimiento del error no te lo van a perdonar. Una de las cosas más maravillosas de la soledad es que nos genera internamente un sentimiento de paz en que nosotros nos afianzamos y confiamos en nosotros. Y eso produce en las relaciones humanas algo extraordinario y es la confianza. Entonces yo le digo a mi mujer, no es que yo crea en ti, es que yo me fío de ti, yo confío en ti. Ese es un sentimiento que toca el corazón y eso es mucho más grande que la fe. Así que cuando nosotros tenemos relaciones humanas basadas en la confianza, nos liberamos, porque yo me fío de ti que estés en París o en el desierto o en la Cochinchina, yo no me preocupo, porque yo sé que allí donde estés, estás conmigo y yo estoy contigo. Este es otro misterio de la soledad que es muy importante. Siquiera con tu pregunta me lo recuerdas, Juan Carlos. Yo he pasado buena parte de mi vida volando lejos en continentes, en África, por todas partes, estudiando e investigando. Es decir, que desde el punto de vista del del tiempo físico, mi mujer y mis hijos han vivido una gran soledad, pero han vivido una soledad acompañada, porque allí donde yo estuve, aunque no hubiera un teléfono, en África pasaron meses en que yo no tenía medios de comunicación para saber de mi familia, pero cada día en mi trabajo, en mi tiempo, en mi oración, en mi meditación, estaban en mi corazón. Es decir, que yo no tuve un sentimiento de soledad, ni mis hijos sufrieron el trauma de un gran sentimiento de soledad, porque su padre estaba ausente físicamente, pero nunca estuvo ausente ni emocional ni mentalmente y desde el punto de vista de su responsabilidad. No, a mí me parece mucho más peligroso esa ausencia en la presencia física, porque a veces estamos presentes todo el día y tremendamente ausentes. Eso sí que crea una ruptura mayor, porque esa ruptura es violenta, es la ruptura de la indiferencia. Yo veo parejas que son disparejas, es decir, que no se quieren, donde no hay afecto, donde no hay amor, donde no hay sentimientos ni siquiera de fraternidad y que simplemente se toleran y conviven y soportan su indiferencia. ¿Para qué vivir bajo el mismo techo? ¿Y para qué la proximidad física si esa proximidad física lo que hace es separarme de ti? Así que nosotros hemos confundido el abandono y el aislamiento con un asunto físico, como si nosotros fuéramos un cuerpo de moléculas o un campo de energía, no. En el sentimiento, en el amor, en la mente, en el alma, nunca, nunca, si lo decidimos conscientemente,
vamos a poder estar separados o vamos a experimentar un sentimiento de soledad destructiva. El sentimiento se convierte en uno de soledad constructiva. Estoy en ti, contigo, en este campo de conciencia no local, a pesar del tiempo y de la distancia. Wow, es bastante profundo, Jorge. Ahora vamos, digamos, a un ejemplo puntual en el que yo estoy abierto a dar o generar esos espacios. Eh, y vamos a ponerlo en términos muy coloquiales. Peco por confiado y digamos que las cosas suceden al revés. Literalmente a esa persona a la que yo le doy su espacio, su libertad, no la corresponde. No, es que el amor es correspondencia y eso es su problema, no es tu problema. Es que tú tienes una vocación, que es la vocación de amar, pero eso no implica que todo el mundo esté preparado para la misma vocación. Entonces, si no corresponde, no hay amor, porque es que el amor es un asunto de correspondencia. Y si no hay amor, no había nada, ¿sí? Es decir, que es infiel que esto, que lo otro, es infiel a sí misma, ¿sí? Se está mintiendo a sí misma, no es coherente, se está engañando. Y en ese sentido, lo mejor es que no haya una relación forzada basada en la mentira que niegue la libertad. Eso no tiene ningún sentido. Tú te fías de ti, hasta ahí llegas, y tú le apuestas a una cosa, que fue lo que apostamos mi mujer y yo un día. Hicimos un convenio, vamos a apostar a pesar de todos los riesgos a la libertad, vamos a amar para la libertad, que nuestros hijos no sean fotocopias de nosotros, que nuestros hijos sean libres, y a fe que lo logramos, y lo logramos en una sociedad complicada. Entonces la libertad es un riesgo mayor, el amor es un riesgo mayor, pero es un riesgo que hay que correr, porque en el momento en que tú amas para retener, para desconfiar, para atrapar, en ese momento conviertes tu vida y la del otro en un infierno. Así que no tiene ningún sentido. Y si llega el momento de perdonar, pues hay que perdonar, hay que tener el valor y el amor sublime para poder saber que también el error es nuestro maestro y podemos aprender de nuestros Esa errores. era justamente mi siguiente pregunta, y Sí. es hasta qué punto una situación de esa simplemente llevaba a, ok, el amor no es correspondido, ese es tu aprendizaje, ese es mi aprendizaje, y hasta qué punto puede haber simplemente segundas oportunidades, perdón. Hay segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, infinitas oportunidades. La vida es una oportunidad de aprendizaje permanente y ese aprendizaje lo podemos hacer cada uno, pero qué bonito es que lo podamos hacer conjuntamente, y lo hacemos conjuntamente cuando nos ponemos un punto de encuentro, tu luz y mi luz, para disipar mis sombras y tus sombras, porque hay alguien que decía que tire la primera piedra el que se sienta libre de culpa. Obviamente que todos podemos decir, hay un dicho que a mí me encanta, es que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. No sé, para mí es la historia de la redención. Es decir, que tenemos esperanza. Una esperanza si nosotros al otro lo amamos, lo reconocemos, lo aceptamos sin ninguna condición, a condición de que perdone, de que se perdone, de que deje pasar el pasado, de que aprenda la lección. Pues si el niño se cae, yo no le doy una patada porque se cayó, si yo le doy la mano y dice, ven, levántate, hasta el momento en que el niño pueda caminar y pueda correr. Esa es la historia de nuestra vida. Así que el ser humano tiene sombras que son reveladoras de su luz. Y si fuéramos angelitos, pues estaríamos revoloteando en los cielos. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí. Así que lo más bello del ser humano es la imperfección, ¿sí? Porque la imperfección está revelando nuestra humanidad. Yo siempre me digo que ya se quisieran los angelitos un buen traguito de vino con unos buenos amigos, sí, o se quisieran un cafecito colombiano, qué maravilla, sí.
o se quisieran un abrazo o un beso. Desafortunadamente en estos momentos nos tienen limitados, pero claro, podemos besar desde adentro, de corazón a corazón, desde el alma, podemos enviar lo mejor de nuestro afecto. Yo creo que en esta época actual lo que nos estamos entrenando es para expresar el amor más allá del cuerpo, para trascender el amor del campo físico y el campo de energía, y encontrar también el amor en lo mejor de nuestro campo emocional, también aprender a amar desde nuestro pensamiento y, por qué no, a vivir el amor del alma, la solidaridad que se puede expresar en la distancia. Bueno, este tema de la soledad definitivamente tiene muchísimas aristas, ¿cierto? Pues terminamos hablando de temas que no se plantearon nunca, por lo menos en esta conversación, pero regresando un poco al tema de la soledad y retomando un poco las palabras que tú decías ahora, el amor es, la soledad es una ilusión, ¿sí? Una ilusión, pero es una ilusión que puede potenciar muchas circunstancias, para bien o para mal, de acuerdo como a la experiencia o al momento de cada una de las personas, si te he entendido bien. A ver, yo llamo a la soledad la edad del sol, en el sentido de ser la edad de la madurez, la edad en que uno ha regresado, la edad en que uno se encuentra con uno mismo. Así que es una bella ilusión que nos permite comprender que nunca estuvimos solos, que Dios nunca se fue de nosotros, que nosotros somos el alma y que adentro nos esperaba una bella y noble compañía. En el momento en el que lo experimentamos, ya nunca nos vamos a sentir solos, ni física, ni emocional, ni mentalmente, porque siempre vamos a tener una compañera. Un compañero es la expresión del alma en nosotros. Allí se disuelve el mundo de la ilusión, porque sabemos, si vivimos, que no habrá ninguna circunstancia que nos lleve a la soledad, ni siquiera la circunstancia de la muerte. Hemos visto cómo muchas personas han muerto en soledad, no estaba su familia, pero lo que yo sé del hecho de la muerte es que hay un momento maravilloso en que el moribundo necesita desapegarse, necesita desprenderse, necesita silencio, necesita soledad. Y en ocasiones nosotros los agobiamos, los retenemos y les impedimos precisamente dar ese salto a la genuina compañía del alma. Así que nadie muere solo como nosotros creemos. Realmente, en el momento en el que nos salimos del cuerpo, nos conectamos con esos otros estadios superiores de la conciencia, nos conectamos con nuestra quinta esencia, el alma que somos. Así que hay que cultivar el sendero de la soledad, pero no en el sentido que tradicionalmente entendemos como soledad. El sendero de la soledad no es el del aislamiento, todo lo contrario, es el de la plena conexión. Cuando tú te conectas a través del silencio y de la soledad contigo, te conectas con el mundo y puedes conectarte con el otro genuinamente. Pero digamos que tú no has hecho ese trabajo de encontrarte contigo, y tú, que no sabes quién eres, te encuentras con una mujer que no sabe tampoco quién es, y entonces tú te enamoras de la forma, de la apariencia, de la princesa azul. Ella se enamora del príncipe azul, y entonces dos que no saben quiénes son y que no son, se casan desde el mundo de la apariencia. Y a mí me dicen, es que se separaron. Y dice, no, no se separaron porque nunca se juntaron, ¿no? Porque fueron dos fantasmas, no dos seres humanos, sino dos fantasmas que se enamoraron o se apegaron de las apariencias, pero una vez que se descubrieron y descubrieron sus sombras, salieron corriendo, no de la sombra del otro como de la propia sombra. Así que es bien importante que un día en que nos juntemos y formemos una familia, nos encontremos de verdad, desde la amistad, desde el alma, desde el corazón, desde la sencillez, desde la desnudez, y no desde la apariencia, porque eso no genera ninguna
relación sólida. Jorge, ¿y cómo acompañar ese proceso en otra persona? ¿Cómo ayudarlo si pues esa persona sabe que lo necesita, lo busca y nosotros pues entendemos que hace parte de su proceso? ¿Cómo lo podemos apoyar? A ver, tú has dado la respuesta, es que acompañar es acompañar, ¿sí? ¿Y cómo acompaña uno? Desde la vida, desde la aceptación, desde la sonrisa, desde el ejemplo, desde la alegría, desde el amor, desde la comprensión, no desde las palabras, desde los discursos, del debería ser, desde los códigos de ética y los tratados de psicología, desde tu humanidad. Basta tu silencio, basta tu presencia comprensiva y amorosa. Posiblemente en una sola mirada digas más que con 10.000 discursos o 10.000 palabras. Esta persona no es ni más buena ni más mala, es un aprendiz, está justamente en aquello que ella tiene que experimentar para aprender las lecciones que vino a aprender. Esta persona se puede equivocar, pero claro, yo no le puedo pedir a una semilla que sea una cosecha. Si alguien es una semilla, es una semilla. Si alguien es como un bosque que está afirmando el potencial de la semilla, pues simplemente es un bosque. O por si alguien es un gran árbol, un día va a dar frutos, pero el fruto maduro se va a caer por su propio peso. Pero esa caída, que va a expresar el fruto, pues su ternura, su dulzura, su sabor, la capacidad de alimentar a otros. ¿Y qué ocurre con el fruto cuando se cae? Pues que va a liberar sus semillas, regresamos a la semilla, ese es el eterno devenir. Entonces, si nosotros sabemos que estamos en distintos estadios de la conciencia y que esos estadios representan un nivel de aprendizaje, pues se nos acaba este afán mesiánico de que tenemos que resolver los problemas del mundo y los otros. No, nosotros tenemos o podemos amablemente acompañar al otro, darle soporte, darle luz, no solo desde el intelecto, sino desde nuestra propia vida. Caminar un poquito adelante para que vea las huellas y para poder facilitar sus pasos. Así que lo que necesita una persona en el nacimiento es acompañamiento, eso es un buen partero, un buen obstetra. En el momento de la muerte es un acompañamiento respetuoso y silencioso para que las fuerzas de la vida se desplieguen, que ellas se van a desplegar. Jorge, en el proceso de crecimiento de cada una de las personas, digamos que en su camino en esa espiral evolutiva, por llamarlo de esta manera, ¿una persona necesariamente es consciente de su crecimiento y su evolución o puede estar en un punto incluso muy adelantado sin saberlo, sin ser consciente de ello? Claro, porque ¿qué es consciente? Sí. Es una parte infinitesimal de la conciencia. ¿Sí? El darse cuenta de nosotros tenemos una confusión con eso. No forzosamente implica conciencia, ¿sí? Porque tú eres consciente con tus átomos, con tu inconsciente, con tus moléculas, con tu supraconciencia o tu inconsciente colectivo o inconsciente superior, que también es inconsciente. Tú eres inconsciente del alma, pero tú eres el alma, ¿sí? Hay muchas personas muy avanzadas que ni siquiera se detienen a pensar cuán avanzadas están o cuán superiores son humildes y sencillas y simplemente sirven. Además que el desarrollo es dispar, nosotros tenemos muchos estadios o estratos de la conciencia. Es posible que haya alguien que tenga un portentoso desarrollo en el campo físico, elasticidad, flexibilidad, capacidades, pero que sea un embrión en el campo emocional, digámoslo así. Es posible que alguien tenga un portentoso desarrollo mental, pero ese desarrollo mental no se corresponde ni con el equilibrio en su biología, en sus moléculas, en su cuerpo físico, ni con su equilibrio emocional. Es posible que alguien sea muy inteligente desde el punto de vista mental, pero que utilice su mente para el poder, para la mentira, para engañar, para la corrupción, ¿sí? Así que tenemos todo tipo de desarrollo. Lo ideal es que nosotros pudiéramos tener un desarrollo equilibrado. Yo comparo esto con un ejército, ¿sí?
Si en un ejército tú tienes la vanguardia muy lejos del cuerpo del ejército y de la retaguardia, pues vas a llevar al sacrificio a la vanguardia. Pero si tú te alejas de la retaguardia, también la vas a llevar al sacrificio. Es decir, que la retaguardia, nuestra biología, nuestro cuerpo físico debe tener un desarrollo armónico e integrado con nuestro campo emocional, con nuestro campo mental. Y cuando así se da un ejército o millones de células agrupadas que trabajan cooperativamente en la misma dirección desde todos los niveles físico, emocional y mental, nosotros vamos a poder tener un general que lo dirija en la correcta dirección, en la dirección de ganar la batalla de la vida, y ese general es el alma, o sea que el alma necesita ese campo de integración. Pero claro, una persona que dice que es un discípulo y que tiene un maestro es muy sospechoso, ¿sí? Porque normalmente estas cosas son secretas, él no lo diría, ni lo utilizaría para figurar, ni para tener más poder. Sería más silencioso, más sencillo, más humilde, sería un buen servidor, porque la genuina maestría es servir a su propio maestro, pero el mejor de los maestros es el maestro interior, es el alma, y a ese maestro solamente lo podemos reconocer desde la humildad, la sencillez, el silencio, cuando sabemos servir, cuando podemos servir, dando lo mejor de nosotros, aportando lo mejor de nuestra vida a ese maestro interior o al maestro del ashram o del gran centro al que nosotros estamos sirviendo. Entonces, entiendo que podemos hablar de cierta ironía cuando vemos personas, sobre todo en estos tiempos de hiperconectividad, que empiezan a buscar información y empiezan a mostrar, digamos, sus nuevos conocimientos porque, no sé, ahora hacen parte del club de las 5 de la mañana y meditan y hacen ejercicio y se alimentan bien, pero, pero parecen más proyectos externos para los demás, para mostrar lo que están haciendo, que un crecimiento espiritual real. A ver, yo pues no soy crítico en ese sentido, yo creo que son ayudas, es decir, que todo aquello que te lleva a entrar en contacto contigo, a encontrar un ritmo, a encontrar una disciplina, a encontrar una dieta, a cultivar tu cuerpo físico, a callar tu mente, todo eso puede ser positivo, ¿sí? Pero hay un momento en que no se puede hacer ostentación de ello, en que eso no puede ser una mercancía. Llamamos la mercancía de mindfulness, la mercancía del New Age, la mercancía de la mente. Y entonces para mí no es el método como tal, sino es el objetivo. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu intención? Tanto el de aquel que propone el método como el de aquel que lo está recibiendo. Es bien importante. Si mi intención es para desarrollar el orgullo espiritual, para sentirse mejor que los otros, para compararme con los otros, en última instancia para separarme. Si mi intención es que yo hago parte de un movimiento de estoicos, por ejemplo, que se ducha con agua fría por la mañana, que hace un ayuno intermitente, que hace el ejercicio de esta manera, que mantiene una forma corporal impecable, que cultiva su inteligencia, que controla sus emociones, ¿pero eso para qué? Para conseguir más dinero y más poder. Realmente esa es una corrupción del método. Así que el método puede ser el mismo, con objetivos muy diferentes. Y lo que debemos pensar es qué te mueve, cuál es el móvil que hay detrás de esto, cuál es tu intención. Si tu intención es el crecimiento genuinamente espiritual, si tu intención no es la del ego, no es la del poder, la del placer, la de los sentidos, entonces esa intención es correcta, va en dirección del alma. Si tu intención, utilizando el método que sea, es para ser exclusivo, para compararte, para ser superior, vas camino del despeñadero, porque vas camino del peor de los orgullos, que es el orgullo espiritual. También existe el orgullo espiritual, y el orgullo espiritual te separa de tu propio sendero, que es el sendero del alma, y el sendero del alma
siempre es el sendero del servidor. Y el sendero del servidor es ni siquiera dar, es darte, es entregarte sin ninguna condición. No es que desde tu conocimiento, de tus palabras o de tus técnicas, es que desde el ser, desde tu vida, y es el que en cada dar te puedas entregar entero, íntegro. Y así te puedes renovar, pero no lo haces para renovarte, es decir, que no haces nada, y esta es la pureza de móvil, para nada más que para hacerlo. Es decir, no haces nada para complacer, ni para tener poder, ni para obtener ganancias, sino que lo haces simplemente porque tu ser y tu hacer están integrados. Entonces, lavas platos, ¿para qué? Para que cuando venga la suegra vea la cocina limpia, no. Tú lavas platos para lavar platos, barres para barrer, así como respiras en este momento, no para vivir por la eternidad, sino para satisfacer la necesidad de tu vida en este instante, para vivir en presente. Así trabaja el corazón. Imagínate que el corazón tuviera condiciones, ¿no? Y que hubiera que tomarle fotos al corazón y todo, a ver cómo está haciendo de bien su trabajo, a ver si es casi perfecto, ¿no? Día y noche humildemente, sin hacer ningún reclamo, sin hacer huelgas, porque eso sería fatal. Él está trabajando para la ciudad de la vida, suministrando energía a todos los barrios, a todas las casas, de una manera presente, es decir, segundo a segundo el corazón está bombeando la energía. Así pudiéramos vivir en presente dando lo mejor de nosotros, que no es superior, ¿no? Esto es un universo no de jerarquías, sino de holarquías, de complementariedades, de reciprocidades, donde un árbol de aguacates pues da aguacates, no da peras, ni mangos, ni naranjas, ni hace carros, no, da aguacates. Y donde un ser humano da de aquello que es, y cada ser humano es un árbol único, con un fruto único en el bosque de la vida. Bueno, esto de la soledad se nos fue más allá de lo que pensábamos, pero claro, esto está totalmente encadenado. Si no vivimos la soledad, si no nos encontramos con nosotros, pues no descubrimos nuestra propia sabiduría, no saboreamos la vida. Y la sabiduría, yo digo, es un sabor, es un ser, no es un conocer, no es un tener, es una expresión de la bella sencillez del ser. Eso es la sabiduría. Jorge, muchas gracias. A ti por la compañía, por las preguntas, me parecieron muy, muy interesantes. Espero que sigamos encontrándonos.